Muy bien, vamos a la palabra del Señor entonces. Recording Juan in capítulo, progress. capítulo 13, Juan capítulo 13, versículos 1 al 8. La gran lección. Voy a volver a leer el texto donde vamos a cimentar la palabra en esta ocasión. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, tú me lavas los pies, me vas a lavar a mí tú los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Tú a mí no me lavas los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si no me dejas lavarte los pies, entonces no tienes parte conmigo. Vamos a orar al Señor, que el Espíritu Santo nos dirija en esta palabra. Te damos gracias, oh Dios, en esta tarde por este lindo tiempo, aunque sea virtualmente, nos podemos conectar con nuestros hermanos y hermanas, podemos escuchar de situaciones que algunos de ellos están viviendo y que tú conoces. Gracias por los que están conectados. Algunos están de vacaciones y les bendecimos donde quiera que estén. Gracias, Señor. Gracias por quienes están en Facebook Live siguiendo, Señor, este culto. Bendecimos a todos quienes nos están escuchando a través del Facebook Live. Bendecimos a quienes han de escuchar esta palabra en el canal YouTube, Señor, cuando se sube esta predicación al canal YouTube. Gracias porque es una palabra que nos bendice, que nos edifica y que es necesario recibirla. Muchísimas gracias. Prepara nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra mente para estar atentos a tu palabra. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Este lavado de pies que hizo Jesús lo hizo la última noche antes de ir a la cruz, cuando ya solo quedaban pocas horas para pasar, como dice Juan, de este mundo al Padre, para morir en la cruz e ir al lugar de gloria que le pertenece. Antes de que fuese esa crucifixión, el Señor, como una última y gran lección, lavó los pies de sus discípulos. Lavó los pies. Ahora, ¿a qué obedece este lavado de pies? ¿Por qué el Señor deja esta lección para el último? Al final, ya cerrando su ministerio terrenal, cerrando su tiempo de discipulado de 3 años aproximadamente con sus discípulos, el Señor deja para el final esta gran lección. Había un problema en sus discípulos, había un gran problema, y era que ellos se disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Eso dice Lucas 22-24. Hubo también ellos una disputa, una discusión. Se discutía quién sería el que sucedería a Cristo cuando él no estuviese en esta tierra, en el reino que él había traído. Dice el texto de Marcos también 10:35. Entonces Jacobo y Juan, estos dos hermanitos, lindos hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Jesús les dijo, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Concédenos el privilegio de estar a tu derecha y a tu izquierda en el reino que tú traerás. La misma petición, dice Mateo 20:20, la misma petición la hizo la madre de estos dos lindos hermanos, Jacobo y Juan. Y la madre le hizo la misma petición: Señor, que mis dos hijos estén a tu derecha y a tu izquierda en tu reino. Esto generaba conflicto entre los discípulos, porque había dos de ellos que querían ser superiores, querían ser los mayores, y le piden a Jesús esto. Si podemos individualizar esta conducta, este mal se conoce como individualismo. Había entre los discípulos disputa, discusiones, porque había individualismo. Por lo menos estos dos hermanos querían ser los superiores, querían ser los mayores, querían tener mayor privilegio que los demás. Y Jesús le dice: ustedes no saben lo que piden, en otras palabras. Entonces, aquí hay un problema que no es extraño para muchos de nosotros, para la iglesia de hoy día. No es extraño encontrar a veces creyentes, líderes, ministros individualistas, que buscan los mejores sitiales, que quieren los lugares de honor y no entienden lo que eso significa. Entonces, dada esta situación, es que el Señor hace este ejemplo, da este ejemplo, llevó preparada una toalla que la ciñó a su cinto y un lavatorio, un lebrillo, una vasija con agua, y le lavó los pies. Con esta gran lección, el Señor Jesucristo dio a sus discípulos algo que ellos tendrían que aprender aquella noche antes de la cruz. Esta lección corrige o pretende corregir el individualismo dentro de los creyentes, el individualismo dentro de quienes somos parte de la iglesia. Y este ejemplo, esta lección, deja establecido varios principios fundamentales para nosotros, varios principios fundamentales para la fe cristiana que yo quiero destacar con ustedes. Algunos principios importantes. El primero de ellos es que el servicio a los demás es evidencia de grandeza espiritual. El Señor siendo el Señor, si yo siendo el Maestro, si yo siendo el Señor le he lavado los pies a ustedes, dijo a sus discípulos, una vez que ejecuta el lavado de pies, se levanta y sin duda le dice: ustedes no saben lo que yo he hecho ahora. Eso le dijo a Pedro: tú no comprendes lo que yo he hecho ahora, pero lo vas a entender. Y una vez que termina ese lavado de pies, a todos, incluido a Judas, el que le había de entregar, el Señor le lava los pies. Ese Judas, que sería el que le entregaría, participó de la cena, comió junto a los demás y participó del lavado de pies. También el Señor le lavó los pies a quien le habría de entregar. La lección que entendemos acá es que el servicio a los demás es evidencia de grandeza espiritual. Los discípulos de Jesús, que serían los pioneros en un reino de gente de grandeza espiritual, ellos tenían que aprender que el lavado de pie es grandeza. El Señor, el amo de la creación, el Dios que se hizo hombre, se pone en una posición de bajeza para demostrar que así habría de hacerse. Si yo les he lavado los pies a ustedes, así deben hacerlo ustedes. No está diciendo literalmente que habrá que lavarse los pies el uno al otro, aunque no está mal el tener esa buena práctica, de repente lavarle los pies al otro, los esposos, los padres a los hijos a los padres, que podamos hacer algo tan especial como es un lavado de pies. Pero el Señor no está enseñando un lavado de pies, el Señor está enseñando el servicio que debe tener
el uno al otro, el uno para el otro. El servicio, la atención, la dedicación que cada creyente debe tener hacia el otro en el reino. Eso es grandeza espiritual. Ellos deberían de aprender, como el mismo Señor le dice allí en Mateo 20:25, ellos tendrían que aprender que en el reino de los cielos, a diferencia del mundo de los grandes, de los políticos, de los poderosos que dominan el mundo y que muchas veces se dicen servidores públicos, pero no lo son. Jesús dice estas palabras ahí en Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándole le dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones, los reyes, los que gobiernan, se enseñorean de ellas. Ustedes saben que eso es así, que los grandes, que los poderosos, que luchan por un sitial en un lugar de privilegio, en algún gobierno, se enseñorean de la gente. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Así son los líderes políticos hoy día y han sido siempre. Más entre ustedes no será así, no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, será el servidor de los demás. Tiene que aprender a servir a los demás. Y el que quiera ser el primero, el que quiera ocupar un lugar de privilegio, tiene que ser siervo de todos. Como el Hijo del Hombre, y ahí está la aplicación, el ejemplo que Jesucristo da, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos los hombres. La gran lección es que en el reino, nadie que quiera que Dios lo honre, que Dios lo exalte, nadie que pretenda que Dios lo use en el reino, puede ser alguien que espera que otros le sirvan. Debe ser servidor de todos. Llámese pastor, predicador, profeta, apóstol, lo que sea, líder, debe ser servidor de todos. Es un principio de grandeza espiritual. Se es un creyente espiritualmente maduro cuando sabe que su posición de líder, su ministerio, no es para provecho personal, no es para lucrar, es para servir a los demás. Es para inclinarse ante los demás y atender a las necesidades que otros tienen. El Señor Jesucristo se quitó su capa y se inclinó para lavar los pies a sus discípulos. Esa es la gran lección. Es grandeza espiritual, es madurez espiritual cuando estamos dispuestos a servir a los demás. Metafóricamente, lavarle los pies. Y repito, hermanos, no sé cuántos lo han hecho, no sé cuántos lo hemos hecho para incluirme. De pronto, el esposo lavar los pies a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, atender, asistir en alguna situación. El que quiera ser grande debe ser servidor de los demás, debe ser siervo de todos, porque el Hijo del Hombre, esa es la gran razón, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor, no vino para ser servido, sino para servir. Generalmente cuando recuerdo esto puedo hacer una aplicación imaginaria y creo que puede haber sido así. El Señor Jesucristo crece en una familia pobre como era la familia de José y María. Y como tiene este principio de que Él vino para servir, puedo imaginar que ese niño que cuando estaba en la casa de sus padres, en la medida que iba creciendo en estatura física, él iba realizando tareas en favor de la familia. Puedo imaginar que cuando tenía unos 5 o 6 años, ya era autovalente en muchos aspectos. Ese niño sabía ya tender su propia cama y no esperaba que la mamá viniera a hacerla en la cama donde había dormido. Puede esperar que sabía tomar una escoba y barrer. En la medida que iba creciendo, iba asumiendo tareas en servicio a la familia.
tal vez 8 o 10 años, ya era un jovencito. Podía tomar la vajilla de la familia que almorzó, que cenó, tomaba la vajilla, los platos y los lavaba, porque él vino a servir. El Señor Jesucristo no empezó a servir cuando empezó su ministerio. Con toda seguridad empezó a servir en casa, a su familia, a sus padres, a sus hermanos. Puedo imaginar que Jesús, cuando ella era un jovencito, hacía lo que sus hermanos no querían hacer. Hacía el aseo, limpiaba, lavaba baños, tal vez. Que cuando ya era un jovencito de 15, 16 años, su padre era carpintero y había que ir al bosque a talar árboles para trabajar la madera o la artesanía, según fuera el caso. Ayudaba. Él empezó sirviendo desde casa. Servir a los demás es empezar sirviendo en casa y servir en la iglesia. Eso es grandeza espiritual. Eso es grandeza espiritual. Es más que tener dones. Hay quienes tienen lindos dones, tienen mucho conocimiento de la palabra, muchos años de experiencia evangélica, pero no han aprendido a servir en casa. No han aprendido a servir, esperan ser servidos. No es la lección que el Señor trajo. Con este lavado de pies, el Señor Jesús se puso en la posición más baja, el esclavo, el dulos, el que lavaba los pies en la casa del amo. Es por eso da esta lección. Y eso habla de grandeza espiritual. Para ser grande hay que ser servidor de todos. Hay que estar dispuesto a servir a los demás en lo que requiera ayuda, en lo que requiera atención. La segunda lección que nos vamos acá es que el servicio incondicional a los demás es un mandato divino, no es algo opcional. El Señor establece una orden. Como yo les he lavado a ustedes, así deben hacerlo ustedes. Es un imperativo. El Señor dice, como yo le lavé los pies a ustedes, como yo me incliné a lavar sus pies, así deben hacerlo ustedes. No es algo opcional, es un mandato divino que se debe de cumplir. El creyente en Cristo que no ha aprendido a servir a los demás, no entiende o no acepta la doctrina del Señor Jesucristo, del señorío de Cristo. Es una persona espiritualmente inmadura, desobediente y egoísta. El Señor combate los individualismos. No es correcto en la iglesia que haya figuras individuales. No es correcto que alguien espere ser servido por los demás. Está desobedeciendo. El servicio a los demás es un mandato divino. Como yo les he lavado los pies a ustedes, dijo Jesús a sus discípulos, así deben hacerlo ustedes. Así deben hacerlo. Entonces, si no hacerlo, nos pone en una posición de desobediencia, de egoísmo, de rebelión ante Dios. Servicio a los demás es un mandato que incluye muchas tareas en casa y en la iglesia, en la sociedad. Servir a los demás es lo que el Señor vino a hacer. Y como dije anteriormente, es fácil pensar que Él empezó desde su casa. Yo no conozco las casas de ustedes. Yo no conozco si el esposo ayuda a lavar las vajillas una vez que almuerza. Yo no sé si los hijos conocen la escoba en casa o todos se lo dejan a la mamá. No es el ejemplo que dejó Jesús. La gran lección es servir incondicionalmente a los demás, como un mandato divino, como algo que el Señor dispuso que se hiciese. ¿No? Dice Juan, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? ¿Entienden ustedes lo que yo hice? Ustedes me llaman maestro, el didáscalo, el rabí. ¿No?
La palabra rabí significa grande, el grande, la persona grande, la persona que merece todo elogio. Los discípulos llamaban a Jesús rabí, grande. Le llamaban didáscalo, le llamaban Señor, el Kyrios. Si ustedes me llaman maestro, el grande, ustedes me llaman Kyrios, el amo, dicen bien porque lo soy. Sí, yo soy. ¿No? Y si yo siendo el rabí, el didáscalo, el Kyrios, el Señor, le he lavado los pies a ustedes, ustedes también deberán lavarse los pies los unos a los otros. Si yo lo hice con ustedes, y ustedes reconocen que yo soy el Señor, que yo soy el Kyrios, el amo, el didáscalo, el Kyrios, entonces deben obedecer. Porque ejemplo les he dado. Como yo he hecho, ustedes también hagan. Deben hacerlo. Es un mandato ineludible. El servirnos, el atendernos, el ayudarnos mutuamente y estar dispuesto a obedecer al Señor. La tercera lección que deja esto es que el servicio a los demás es la más notoria evidencia de humildad. Lavar los pies, servir a los demás, es evidencia de humildad cristiana. El Señor Jesucristo nos hace saber que no existe entre los hombres una forma más clara de humildad que la disposición a servir a otros, tal y como el Señor lo hizo en esta tierra. Eso es humildad. Es ponerse al nivel del suelo, es inclinarse ante otros. Es mirar a los demás hacia arriba. Imagínense el Señor inclinado ante cada uno de sus discípulos, mirando con la mirada hacia arriba, lavando los pies, como un siervo. Eso es humildad. Eso es humildad. Es disponerse a servir a otros. Mirando a los demás como a superiores, dice Pablo a los filipenses. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Nada hagan por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad. Nada hagan por contienda, por vanagloria, sino con humildad. Estimando cada uno a los demás o mirando cada uno a los demás como a superiores a uno mismo, con el respeto, con la reverencia que en muchos casos requiere hacia otros, no mirando cada uno por lo suyo propio. Los discípulos, en este caso Jacobo y Juan, tenían egoísmo, miraban por sí mismos, querían un lugar de privilegio en el reino. La madre de ellos lamentablemente fomentaba ese error, fomentaba esa equivocación. Y Jesús les hace saber que no es así. Mirar cada uno por lo suyo propio es lo que hace el mundo hoy día. Cada quien mira por lo suyo y no por los demás. Aún muchos padres no miran por el bien de sus hijos, sino que miran por ellos mismos. Muchos esposos no miran por el bien de la familia, miran por el bien de ellos mismos. Muchas madres miran por el bien de ellos mismos. Entonces la lección acá, Pablo dice, hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, la manera de pensar, el que hubo en Cristo Jesús, no mirando por lo suyo propio cada uno, sino por lo de los demás. Ese es el sentir de Cristo, mirar a los demás como a superiores. Es el sentir de Cristo. Jesús miró a los demás como a superiores, les miró hacia arriba, desde su posición de alguien que lava los pies. Ese es el sentir de Cristo. Eso es servicio. Respetar, honrar a los demás como a superiores. Algo que lamentablemente no se ve mucho en este mundo. Una cuarta lección que quiero destacar es que quien no asimila
la enseñanza del servicio no tiene parte con Cristo. Quien no aprende el servicio, como lo hizo Jesús, no tiene parte con Cristo. Resistirse a servir a los demás, tal como Cristo enseñó a través del lavado de pies, es rebelión y causa de marginación del reino. Todo ministerio es una buena excusa para servir. Jesús le dijo a Pedro, cuando le dice, tú no me lavas los pies, y me lo imagino un Pedro allí enérgico, tajante, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Se te ocurre pensar que tú me puedes lavar los pies a mí? Estoy parafraseando. La respuesta de Jesús es, lo que yo hago tú no lo entiendes. Tú no entiendes lo que estoy haciendo. No, Señor, a mí tú no me lavas los pies. No importa si no entiendo, tú a mí no me lavas los pies. Jesús le dijo, si no me dejas lavarte, entonces no tienes parte conmigo. Si no me permites servirte, entonces no eres de los míos. No eres parte del reino. Si no me dejas lavarte, si no me dejas que te enseñe algo que debes de aprender, entonces no tienes parte conmigo. En esta última lección, el Señor Jesucristo está poniendo el sello de muchas lecciones que Él les había dado. Les había mandado a predicar, les había mandado a echar fuera demonios, les había enseñado una infinidad de buenas lecciones. Vendría el Espíritu Santo sobre ellos y les fortalecería para ejercer ministerio a través de dones, a través del poder del Espíritu Santo. Pero ninguna de esas lecciones anteriores habría tenido tanta validez si no aprenden esta última lección. El servicio, el servir a los demás, el ser capaz de inclinarnos ante otros para atender a una necesidad, el aprender a respetar a los demás como a superiores, el saber que el servicio es un mandato, tal y como el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Si Pedro no hubiese aprendido esta lección, no habría podido hacer lo que el Señor quería que hiciese. Ninguno de los discípulos habría podido desarrollar el ministerio. Eran los primeros, eran los pioneros en el establecimiento del nuevo reino, pero esta última lección tendría que aprenderla. Repito, el Señor les enseñó todo lo necesario antes, en 3 años, pero se reserva como broche de oro, como cierre, se reserva esta lección, el lavado de pies. Es lo que el Señor nos enseña a nosotros. La gran lección que Jesús deja esa noche de Pascua indica entonces que el servicio a los demás es evidencia de grandeza espiritual. El que quiera ser grande, el que quiera que el Señor lo levante, que el Señor lo honre ministerialmente, en conocimiento, en todo lo que espera que el Señor le ayude a crecer, necesita servir. Es la evidencia de grandeza espiritual. El servicio a los demás, ese servicio incondicional a los demás, es un mandato divino, entonces, no algo opcional. No es algo que uno pueda dejar de hacer. Necesita aprender a servir. El servicio a los demás es la más notoria evidencia de humildad. El llamado es servirnos unos a otros, no servirnos de otros. Quienes estamos en el liderazgo no podemos servirnos de las demás personas, ni de la fe, ni de la sencillez, ni de la confianza que nos han brindado. No podemos servirnos y hacer abuso de aquello. Es un servicio el que debe mudar. El que predica la palabra está sirviendo. El que lidera está sirviendo. La vida cristiana es la suma de servicio incondicional. Y por último, quien no asimila las enseñanzas de servicio no tiene parte con Cristo. Jesús le dice a Pedro una palabra dura: si no me dejas servirte, estás al margen de todo esto. No eres parte del reino. No has entendido nada.
necesitas que yo te enseñe que así tendrás que hacerlo tú. Como yo les he servido a ustedes, como yo me he inclinado ante ustedes, como yo les he lavado los pies a ustedes, como yo les he servido a ustedes, así deben hacerlo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y yo hago un llamado a quienes me escuchan. No hay nada más grandioso que aprender a servir. Aprender a servir. El buen obrero, el buen líder, no espera que le sirvan. Va y sirve. Va y sirve. No es como los gobernantes de este mundo. Es un obrero que aprendió y está aprendiendo de su Señor a servir a los demás. Que Dios nos ayude a tomar nosotros esta lección de la que el Señor entregó esa última noche. Que mentalmente tengamos ceñido siempre una toalla al cinto, un paño de lavado de platos, metafóricamente tengámoslos allí, y que nos recuerde que estamos llamados a servir. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. El lavado de pies es una gran lección para nosotros, que debemos tomarla y sacar las lecciones que a cada uno de nosotros nos corresponde, que el Espíritu Santo nos ayude a sacar las lecciones que corresponden. Dios bendiga a todos ustedes. Quiero orar por ustedes. Quiero orar porque esta palabra pueda cobrar vida en nosotros y aprendamos a servir. Hermano varón, aprender a servir en casa. Ayudar en los quehaceres de casa. Ayudar. Hermana, ayudar a tu esposo en lo que sea necesario. Hijos, servir a los padres. Servir a los padres. Es expresión de madurez, es expresión de espiritualidad, es expresión de humildad. Como iglesia, servir a nuestro entorno. Servir, orando, ayudando en todo cuanto sea necesario. Solo los creyentes en Cristo podemos aprender esta lección. Esto es un rechazo a los individualismos y a los egoísmos que dominan al mundo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Y dio la gran lección esa noche antes de la cruz. Lavar los pies, inclinarse ante otros y servirle de una manera que podría ser hasta vergonzosa para alguien. El Señor lo hizo. Dios nos ayude. Padre, te bendecimos esta tarde. Te damos gracias por esta tremenda lección de tu palabra. Metafóricamente, lavar los pies, atender con toda solicitud a aquel que está a nuestro lado, servir a aquel que necesita una ayuda. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos. Como iglesia queremos tomar esta palabra y disponernos a servir. Los ministerios son una buena excusa para servir. No son un fin en sí mismo, sino un medio de servicio. Que cada uno de nosotros, esos dones y esos ministerios que hoy los hemos recibido, sean, Señor, una excusa, una buena excusa para servir. Porque es el gran ejemplo que tú nos has dejado. Yo bendigo a la congregación, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados, a quienes escuchan estos audios a través de otras plataformas. Tu bendición sea sobre sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es gloriosa, que es preciosa, que es necesaria para nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.